y comentarios de su Informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 32 minutos. Hay algunas zonas del Ecuador en general, en donde las lluvias siguen siendo realmente muy persistentes y lo que está provocando graves problemas. Pero ahora en Guayaquil ha sucedido algo raro. Hay algunas zonas donde está lloviendo y otras zonas en donde no está lloviendo. Precisamente acá en la Kennedy del Norte no hay lluvia, pero en cambio en la parte este y oeste de la ciudad sí hay lluvias. Son situaciones climáticas bastante especiales que de tiempo en tiempo llama la atención. Bien, el día de ayer se dieron dos casos bastante sui generis con la justicia ecuatoriana, y no solo en el ámbito interno, sino en el ámbito externo. El primero que vamos a tratar luego de esta sección que llamamos de opinión, pero también a manera de editorial. El día de ayer el juez Manuel Prieto concedió el recurso que impide la instalación del monumento en honor al expresidente y exalcalde del Ecuador y Guayaquil respectivamente, ingeniero León Febres Cordero. El juez octavo de garantías penales de la Corte del Guayas, un juez temporal, dictó esta resolución en la audiencia que se efectuó en el cuartel modelo, o en el ex cuartel modelo. Actualmente, en ese edificio nuevo que se ha construido en la Avenida de las Américas, se lo conoce como la Unidad de Vigilancia Comunitaria. De esto estaremos el día de hoy ampliando con más información, análisis, esta situación que se dio el día de ayer. Pero quisiera el día de hoy, en este segmento, concentrarme en lo que el presidente de la República, Rafael Correa, y también el ministro de Relaciones Exteriores, el economista Ricardo Patiño, dijeron ayer respecto a lo que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido el día martes 21 de febrero, como medidas cautelares para los directivos del diario El Universo, y en favor también del exdirector Emilio Palacio. La solicitud se le dirige al Estado ecuatoriano para suspender las medidas de los efectos de la sentencia que condena a 3 años de prisión y al pago de $40 millones en favor del presidente de la República, Rafael Correa. Es digno analizar lo que el presidente de la República y Ricardo Patiño ayer respondieron. El presidente Rafael Correa manifiesta que el pedido de la CIDH es un disparate. Esto lo hizo a través de la cuenta del Twitter, pero también en la rueda de prensa en la que quizás él no estaba programado, sino Ricardo Patiño, a esta rueda de prensa se acercó el presidente Rafael Correa y fue invitado por Ricardo Patiño también a intervenir. Y allí, en todo caso, concluyó que él ya tiene decidido sobre este tema y que va a escribir una carta porque no quiere perjudicar al pueblo ecuatoriano, tampoco quiere perjudicar al proyecto político. Hasta allí, la expresión del presidente podría asumirse de esta manera. Primero, rechaza la resolución de la CIDH y la califica inclusive como un disparate. Y segundo, dejaría entrever que en esa carta estaría renunciando o de alguna manera concedería lo que ahora se llamaría un indulto, una vez ya juzgado en tercera instancia, a los 3 funcionarios del Universo y al ex editorialista Emilio Palacio. No amplió más, no detalló más el presidente de la República lo que va a incluir en esa carta, pero al decir que no quiere perjudicar al pueblo ecuatoriano y a el movimiento o al proyecto político, podría dejarse entrever esta situación. Vamos a ver si esto se confirma. Pero el canciller Ricardo Patiño fue quizás un poquito más amplio en los detalles. Él rechaza la resolución del CIDH porque es una clara violación, dice él, de la institucionalidad de nuestro país. Se refiere a que hay en el Ecuador la justicia
o la función judicial en pleno funcionamiento, y que el Ejecutivo no tendría injerencia en la función judicial. Esto vamos a tomar nota para analizarlo. Y también manifestó que no se le puede pedir al gobierno que vaya a las Cortes y le pida que no aplique un fallo. El economista Ricardo Patiño, es obvio, tiene asesores legales. Inclusive ayer, cuando bajaba las escalinatas del primer piso a la planta baja del Palacio de Carondelet, estaba acompañado por su asesor jurídico, Marco Albuja. Allí se ve la fotografía que ellos bajan conversando, y además Marco Albuja baja con algunas carpetas, alguna documentación. También el economista Ricardo Patiño. Estas expresiones es obvio que llaman la atención. No sé de qué punto de vista lo ve el economista Ricardo Patiño como canciller de la República. Cuando hablamos del Estado, es la primera observación que hay que hacer. El Estado está conformado por todas las instituciones. No es que el CIDH envía a la presidencia de la República, per se, para que se pueda decir que el presidente no puede interferir en la función judicial. Es al Estado. El Estado está conformado el día de hoy por la Constitución de Montecristi por 5 funciones. La función electoral, la función de participación ciudadana, la función legislativa, la función que tiene que ver con la justicia, la función judicial, y la función ejecutiva. Pero cuando se envía estas resoluciones no son a la función ejecutiva, sino al jefe de Estado. El presidente de la República tiene 2 grandes funciones: ser precisamente el presidente al interior de la función ejecutiva, es decir, el que toma las decisiones políticas, el que también ahora colegisla, es decir, tiene una serie de responsabilidades que están contempladas en la Constitución. Pero al ser el jefe del Estado, representa al Ecuador ante los organismos internacionales. Para poner algo muy simple, ¿quién nombra a los embajadores en cada uno de los países amigos o con los que tenemos relaciones? ¿Quién nombra a los representantes a la ONU, la OEA, a la ALBA, a todos los organismos internacionales? Es el Ejecutivo, que también tiene la función de jefe de Estado. Es decir, no es que se le envía al presidente o al Ejecutivo, sino al jefe de Estado esta resolución del CIDH. Yo creo que esta reflexión ya bastaría para que lo que ayer el canciller Ricardo Patiño emitió se revise al interior del gabinete presidencial. Pero aquí hay algo más importante. Analicemos lo que dice el presidente de la República, que es un disparate. Y que también el canciller luego dice que esta resolución no se podrá aplicar. Él no fue muy claro, ¿no? En el aspecto habló de las fechas ahí, que la fecha no es el 15, sino el 16. Bueno, puede ser un error de quienes tipearon o quienes dictaron esta resolución allá en el CIDH. Simplemente podría venir una nueva comunicación rectificando, es decir, no fue el 15, fue el 16. Pero otros funcionarios públicos, inclusive más tarde estaremos escuchando a Mauro Andino, desde lo que es la Asamblea Nacional, en la función legislativa, que por una parte debería ser independiente, como lo dice el mismo Ricardo Patiño, que no pueden interferir la función ejecutiva en la función judicial. Bueno, también la función legislativa debería decir lo mismo. No puede intervenir diciendo que no es aplicable lo que solicita la CIDH. Pero aquí hay algo que debe ser primero aclarado. Y esto ya lo tratábamos la semana anterior. Los acuerdos internacionales, si bien es cierto, se deja para el último alguna medida coercitiva, es decir, a través de la fuerza legal, para que se cumplan. Aquí hay algo que es moral y ético fundamental. Cuando se firman acuerdos internacionales, y de manera especial en materia de derechos humanos, es para que sobre la justicia de cada uno de los países haya una justicia internacional
que supervise el cumplimiento o el respeto, la garantía a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque podría darse que un Estado se dé el totalitarismo, una dictadura, por ejemplo, que respete los derechos humanos, entonces intervienen los organismos internacionales. Repito, las medidas coercitivas o de la fuerza legal lo dejan para el último. Por ejemplo, bloquear a un país diplomáticamente, no permitir que los organismos internacionales o los países amigos, signatarios también de estos acuerdos internacionales, tengan relaciones diplomáticas, comerciales, financieras con un país. Pero ese es un tema que en el momento no se lo va a analizar porque son de última instancia, por decir así. Hablemos primero de la parte de buena voluntad. Cuando un país firma un acuerdo internacional, y sobre todo derechos humanos, que es algo hasta cierto punto abstracto, intangible muchas veces, no puede haber otra forma de comprometerse que la moral y la ética. Y más aún, cuando nosotros como ecuatorianos tenemos, por ejemplo, a ciudadanos que han pedido la protección del CIDH. Nos preguntamos dos cosas. Primero, supongamos que Ecuador renuncie a la OEA, renuncie al CIDH, dejaría en indefensión a algunos ecuatorianos que están en este momento también amparados por el CIDH, porque se le ha estado en otro país, por ejemplo Estados Unidos o en Panamá, conculcando sus derechos. Hay dos ecuatorianos, el uno que está inclusive con una sentencia de pena de muerte en Estados Unidos y que el CIDH lo está defendiendo. ¿A petición de quién? De los familiares de acá, del Ecuador. Si Ecuador, supongamos que renuncia a la OEA, al CIDH, dejaría a este ciudadano desamparado, porque ya el Ecuador no sería un país signatario de estos acuerdos. Lo mismo pasa con el ciudadano que actualmente vive en Bolivia, que en algún momento habría sido vejado cuando intentó pasar por Panamá para llegar ilegalmente a los Estados Unidos, y en Panamá lo habrían maltratado y él pidió este amparo, estas medidas cautelares ante el CIDH, quien dictó una resolución a su favor. Pero el otro tema es mucho más todavía amplio, general. Los acuerdos internacionales no solo tendría que renunciar a estos de derechos humanos. ¿Quién respetaría al Ecuador cuando le dice, si no respetas el acuerdo de derechos humanos, cómo vas a respetar los otros acuerdos? Por ejemplo, acuerdos comerciales y otros más, ya habrían ciertas limitaciones. Y Ecuador no puede ser una isla, como en algún momento, hasta geográficamente mismo lo es, Cuba. Tuvo que separarse de la OEA cuando estaba exportando la guerrilla, y la OEA, allá en Punta del Este, en Uruguay, 1962, decidió separarlo de la OEA a el Estado cubano, precisamente por no cumplir las normativas internacionales. Esto solo como antecedentes y de alguna manera para ratificarnos en que no son optativas las resoluciones del CIDH, sino obligatorias desde lo moral, lo ético y lo legal. Y finalmente, lo que aquí con Carlos Alberto Vergara nos hemos permitido revisar, aquella resolución que el mismo presidente Rafael Correa Delgado publicó en el registro oficial número 428, el 18 de septiembre del 2008, en donde reconoció la obligatoriedad y asignó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la función ejecutiva. Mire usted, amigo y amiga que nos escucha, lo voy a leer con todo el tiempo necesario. Le delegó o le asignó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la función ejecutiva la competencia para supervisar, garantizar y velar por el cumplimiento íntegro de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creo que solo esta parte bastaría ya para que el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, reconozca que no puede decir en esto sí vamos a respetar y en esto no, porque hay una orden del mismo presidente de la República para garantizar y velar por el cumplimiento íntegro de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí no se incluye
para que evalúe si es o no aplicable, si es o no aceptable, en fin. Esto es lo que Ecuador, también en este tema, ahora se suma esta gravísima responsabilidad. ¿Debe o no respetar los acuerdos internacionales? Vamos al corte comercial. En pareja, en familia,